Hola, bienvenidos a esta plática acerca de los derechos humanos generacionales. Esta plática es impartida por el alumno Santiago Cajún Mesh y la alumna Liz Isabel López Medina, estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social, específicamente la asignatura de Taller de Derechos Humanos, y impartido por la licenciada Reina Magdalena Coquem. ¿Ok? ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son todos aquellos derechos que son inherentes en cualquier ser humano, sin importar la religión, sexo, edad, preferencia sexual, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra de las condiciones que pudieran existir. Y estos derechos no son solo nacionales, ya es un derecho mundial, ¿ok? Estos derechos no pueden ser violados por ninguna autoridad y al contrario, el Estado, los gobiernos son los que respaldan estos derechos, ¿ok? La clasificación de los derechos humanos se da desde distintos enfoques. Puede ser desde un enfoque historicista que hace referencia a todo lo que es cómo se ha ido dando todo el acontecer con respecto en materia de derechos humanos en un orden cronológico. Está el enfoque basado en jerarquías por determinar qué tipos de derechos humanos son los prioritarios o los fundamentales, cuáles son los secundarios. Ok, y está el enfoque generacional, que es más que nada la dimensión o la población objetivo con la cual se va a trabajar, ¿no? Entonces, o el origen por el cual se han determinado estos derechos, ¿no? Está, por ejemplo, aquí se dividen en distintas generaciones. La primera generación que se da por el movimiento de la Revolución Francesa, está la segunda generación que son los derechos colectivos y la generación tercera que se forma por los llamados derechos o pueblos de solidaridad. Actualmente hay algunos autores o algunas eminencias en materia de derechos humanos que están mencionando una cuarta generación que ya entraría la era digital, como es el derecho al acceso al internet. Sin embargo, bueno, pues no ha sido como que del todo establecido. Con respecto a los derechos de la primera generación, pues se comprenden las libertades fundamentales, los derechos civiles y los derechos políticos. Es por eso que se toma como punto de referencia la Revolución Francesa, puesto que antes de esta, pues los derechos civiles, políticos y cualquier tipo de libertad eran totalmente transgredidas por los gobiernos opresores en ese entonces, ¿no? Algunos de los ejemplos en derechos de primera generación que se dieron gracias a esta primera generación, pues es que toda persona tiene derecho y libertad fundamental sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres son iguales en derecho, es decir, que debe existir lo que es la equidad. Nadie debe ser sometido a esclavitud o servidumbre, que era lo que sucedía mucho antes de la Revolución Francesa. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas, ¿no? Que es algo. Con respecto a los derechos de la segunda generación, pues se comprenden todos los derechos económicos, sociales y culturales. Se podría decir que son socioeconómicos culturales, ¿no? Y se caracterizan por tener una amplia esfera con respecto a la responsabilidad que tiene el Estado para hacerlos valer, ¿no? El que es titular es la comunidad como tal, es un individuo pero en una comunidad. Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Cancún somos parte de la comunidad cancunense y bueno, pues nosotros como cancunenses debemos de tener derecho al acceso a las playas públicas, ¿no? Entonces que realmente son aspiraciones de la sociedad como tal. Y algunos ejemplos de derechos de segunda generación están que toda persona tiene derecho a seguridad social, a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades y los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que le van a proporcionar a sus hijos. Y los derechos de tercera generación, que también se le llaman derechos de los pueblos o derechos de solidaridad, hacen referencia a tres tipos de bienes que se pueden englobar en paz, desarrollo y ambiente. Es decir, que la colectividad o las colectividades puedan desarrollarse en paz y puedan procurar el medio ambiente, ¿no? Que aquí entran los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y de cooperación entre los pueblos.
¿ok? Las características es que pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen un interés colectivo en común, es decir, que se utilizan, que se conjuntan, por ejemplo, las etnias nacionales o las etnias mexicanas, la huichol, la tzotzil, la purepecha, la los mayas, ¿no? Que son entidades o comunidades étnicas que tienen un conjunto, que sean un objetivo en conjunto, perdón, que es el que respeten sus garantías individuales y que los vean como personas y que no los y no puedan violar alguno de los otros derechos de alguna distinta generación, ¿no? Entre ellos están el derecho de los pueblos a la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz y a la coexistencia pacífica, y sobre todo que puedan ser entendidos. Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. Les agradecemos la atención prestada y quedamos a sus órdenes.